Muy buenos días, hermanos y amigos. Muy buenos días a todos. Doy gracias al Señor por permitirme estar nuevamente con ustedes. El día de ayer no tuve oportunidad de grabar devocional por cuestiones de salud, pero hoy el Señor me ha permitido nuevamente estar con ustedes a través de este medio. Vamos a leer hoy en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 11 al 13. Esta porción dice así: Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Fíjese que en esta porción, en el texto griego, aparece la palabra utarques para referirse a contentamiento, o lo que nosotros traducimos como contentamiento. Y esta palabra significa autocomplaciente, es decir, es alguien que está satisfecho con sí mismo. Cuando encontremos utarques, vamos a referirnos a alguien que está contento consigo mismo. Y mire, qué mejor que el apóstol Pablo nos puede enseñar acerca del autocontentamiento, porque el apóstol Pablo tiene autoridad hablándonos de este concepto de autocontentamiento, de autocomplaciente, porque a lo largo de sus cartas, a lo largo del Nuevo Testamento, descubrimos también los padecimientos por los que él atravesó y que él mismo nos va narrando. Por ejemplo, en 2 de Corintios, en el capítulo 11, yo le invito a que lo vea, el apóstol Pablo nos va a decir: yo, dice el apóstol Pablo, en azotes sin número, ¿sí? Y déjeme ir a la versión para que no me vaya a equivocar. 2 de Corintios, ¿sí? Perdón. Capítulo 11, a partir del verso 23. ¿Sí? El apóstol Pablo dice: ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces, enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre, he tenido sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Mire, lo que nos acaba de decir el apóstol Pablo en su carta es que él sabe de sufrimientos. Y sin embargo, él habla de autocontentamiento o de autocomplacencia. ¿Sí? Increíble, hermanos. Pero el apóstol Pablo tiene autocontentamiento en medio de esas circunstancias trágicas, lo cual provenía desde luego de una dependencia absoluta de Cristo. Pues solamente hay gozo y satisfacción en nuestro vivir cuando actuamos bajo la voluntad de Dios. Yo no sé qué idea le formó en cuanto usted vio el título de esta reflexión: en la pobreza o en la riqueza siempre contentos, y dijo: esto se refiere al matrimonio. Pero no está usted tan lejos de eso.
Porque aunque no hable de matrimonio, en el matrimonio ciertamente cuando contraemos nupcias, cuando recibimos la bendición del Señor, decimos: yo te prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, en el tiempo bueno o en el tiempo malo, cuando nos casamos. Sí, pero no iba a hablar hoy acerca del matrimonio en sí. Pero refiriéndonos a eso, hay un dicho, hay un refrán que dice, refiriéndonos al matrimonio, que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Esto es cierto, hermanos. La mayoría de las ocasiones, cuando la pobreza entra a un matrimonio, el amor se termina. Y no solamente en el matrimonio, sino también aplica perfectamente en nuestra relación con Dios. Si Dios nos da lo que queremos, estamos felices. Si Dios nos da lo que necesitamos y lo que le pedimos, estamos felices. Pero en cuanto se terminan las cosas buenas, parece que Dios se olvidó de nosotros, parece que Dios se olvidó de mí, parece que Dios ya no le intereso. Entonces, pues si yo no le intereso a Dios, ¿por qué Dios habría de interesarme a mí? E inmediatamente me zafo, me desafano, me desconecto de Dios. Y no quiero tener más relación con Dios porque es un Dios malo. Eso es lo que pasa con nosotros. Pero mire, qué oportuna, hermanos, resulta la palabra para este día, porque hoy, en este tiempo, estamos viviendo situaciones muy particulares. Seguramente, más de uno están viviendo necesidad. No tienen trabajo, están ganando poco, no están recibiendo ayuda, etcétera. Están atravesando por ya un momento de escasez. La alacena se está vaciando. Ya no tenemos la misma cantidad de comida, ya no estamos comiendo lo mismo. Y quizás si la cuarentena se extiende podamos pasar otro poco de necesidad. Vamos a empezar a pasar un poco de hambre. En el encierro, ¿cómo está usted? Hay personas que no lo soportan. Hay personas que dicen, ya quiero salir, sacan la cabeza por la ventana, ya por lo menos salen a caminar, darle la vuelta a la cuadra, al parque. Pero mire, déjeme decirle esto. En medio de este encierro, en medio de esta necesidad, en medio de la pandemia y quizás hasta en medio de la escasez, Jesucristo no nos ha abandonado. Jesucristo no le ha dejado. Y debemos aferrarnos a Él, porque el apóstol Pablo al final dice: todo lo puedo en aquel que me da las fuerzas, todo lo puedo en Él que me fortalece, refiriéndose a Jesús. Esto va a pasar, hermanos, esto va a terminar pronto. Pero para ello debemos tomar fuerzas en el Señor y debemos aprender a contentarnos con lo que tenemos, con lo que nos rodea. He visto publicaciones en las redes sociales de celebridades, estrellas de Hollywood, hombres y mujeres ricos y ricas que nos dicen: quédate en casa. Y algunos han escrito: no es tan difícil quedarse en casa, y ponen fotos de su casa. Y luego los criticamos. Luego los criticamos diciendo: claro, por ejemplo, una estrella de Hollywood, pues para ti no es difícil quedarte en casa porque tienes una mansión, tienes 2, 3 albercas, canchas de tenis, canchas de básquetbol, canchas de fútbol, tienes un pequeño campo de golf, tienes un salón de juegos, de billar, de futbolitos, de máquinas. Otros, así poco a poco, cada quien tiene sus propias cosas y decimos: si yo viviera en esa casa, por supuesto que no me costaría mucho la cuarentena. Pero mi casa es pequeña. En mi casa doy 3 pasos y llego a la cocina, doy 5 pasos y llego a la recámara, doy otros 3 pasos y estoy en la sala, doy 10 pasos y estoy en el patio de servicio. Mi casa es pequeña. Si tuviera una casa como la de él, como la de ella, como la de esa celebridad, seguro que no me costaría trabajo pasar la cuarentena. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos deseando lo que no tenemos? ¿Estamos ambicionando lo de otro? Y no estamos aprendiendo a vivir en contentamiento con lo que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo dice: yo sé vivir en pobreza o en riqueza,
Yo sé vivir en contentamiento con lo que tengo porque he aprendido a vivir en la opulencia, en la abundancia, pero también he aprendido a vivir en medio de la escasez hasta el grado de no tener prácticamente nada y me he quedado con hambre y me he dormido con hambre y he estado casi desnudo sin que cubrirme, pero aún así he estado feliz, he estado contento porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es lo que nos ha faltado, hermanos. No se trata de tener una casa grande, no se trata de tener un salón de juegos, no se trata de tener un espacio un lugar sumamente espacioso, sino se trata de estar contento con nosotros mismos, confiando en Dios. ¿Y cómo le hacemos? Hermano, hermana, esto es esencial. Tenemos que orar, tenemos que alabar, tenemos que adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Así estemos saciados o estemos con hambre, estemos en abundancia o estemos en necesidad, estemos sanos o enfermos, vamos a clamar a Dios. Vamos a hacer realidad este versículo de de Filipenses 4:13. Vamos a hacerlo realidad. Todo lo puedo en Cristo, porque Él es quien me sostiene, porque Él es quien me da fuerzas. Así que no necesitamos, hermanos, todas esas cosas que tienen los demás para poder vivir en contentamiento. Si Jesús está en nuestro corazón, hermanos, eso tiene que ser suficiente para afrontar este tiempo de cuarentena, este tiempo de necesidad. Bendito sea el Señor y bendita también su santa palabra. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, amado Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta mañana, porque yo sé, Señor, que habemos muchos que estamos padeciendo el encierro y a veces, Padre, a veces echamos la culpa a nuestro mal humor, a nuestro descontento y nuestro desagrado, a lo poco que tenemos y anhelamos, deseamos o ambicionamos lo que otros tienen. Ayúdanos, Señor, a actuar como el apóstol Pablo actuó, a poner nuestra fe, nuestros ojos y nuestra esperanza solamente en ti, reconocer que de ti vienen las fuerzas. Ayúdanos a vivir felices siempre, Señor, cualquiera que sea nuestra situación, porque si te tenemos a ti, tenemos todo. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Dios nos conceda vida y salud para escucharnos otra vez mañana. Amén.